plenamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad de compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias te damos porque podemos tener tu comunión. Gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por aquellos que has llamado y que con fidelidad se han encargado de anunciar todo lo relativo a tu reino. Señor, estamos en tu presencia agradeciendo todo el favor de todo el bien que nos ha dispensado. Y rogamos que tu gracia se derrame plenamente en nosotros, tal como tú lo has prometido. Que nada nos impida tener una perfecta comunión contigo. Concédenos en este momento hablar tu palabra para nuestra edificación y sobre todo para la gloria de tu santo nombre. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, aquellos que hemos experimentado el poder del Señor y la buena palabra de Dios en sentido general, no nos cansamos de agradecer y de manifestar nuestro deseo de serle agradable al Señor cada vez que leemos su santa palabra. Y sobre todo, nos sentimos muy agradecidos de Dios de no llevar a cuesta ese diabólico lastre de la perspicacia religiosa en ningún sentido,
porque Dios nos ha llamado con su llamamiento santo y nos ha dado su seguimiento amoroso y su presencia ha sido un punto indivisible entre Él y nosotros, y por lo tanto no tenemos que fingir nada, no tenemos que aparentar nada, ni mantener algún tipo de metodología que nos haga estar más cercano al Señor en algún sentido, sino que Él nos ofreció el perdón y nosotros lo aceptamos. Y junto con ese perdón, la manifestación de su gracia en sentido general. Y para que nos sintamos con la capacidad plena de disfrutar de esa amabilidad y buen trato suyo en sentido general, nos ha hecho beneficiarios de todos sus dones, de todas sus bendiciones, y más que eso, también nos ha dignificado, permitiéndonos ejercer su santo ministerio, porque los dones que nos ha dado, los dones espirituales, tienen ese santo propósito. Primero, que seamos edificados, arraigados y sobreedificados en la fe de Él, y que además la gracia suya nos capacite para hacer lo que Él dice en la Biblia, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso nosotros no estamos interesados en teorizar con relación a la palabra de Dios en ningún sentido. Y eso nos permite desenvolvernos en sus libertades y recibir la plenitud de su gracia para consolarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para dirigirnos y a veces hasta para reprendernos amorosamente cuando sea necesario. Por eso, el creyente fiel está confiado en que la guianza del Espíritu Santo lo llevará cada día al centro de la voluntad de Dios, con la seguridad de que el grado de respetuosidad que dispensamos a la palabra de Dios nos lleva al centro de la voluntad de Dios. Y hermosamente la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Todo el obrar de Dios en nuestras vidas es edificante. Nos bendice a nosotros, glorifica a Dios y bendice a todo nuestro entorno. Por eso, Iglesia del Señor, no nos cansaremos de decirle a usted con toda franqueza: apártese cuanto antes del método, del manual,
del reglamento religioso, del expositor o de cualquier cosa que sea el producto o el subproducto del sistema teológico y conciliar, porque eso no edifica, porque eso no bendice. No nos cansaremos de decirle a usted la gran necesidad que tenemos de que usted como iglesia, de que yo como iglesia, conozca perfectamente lo que la Biblia dice en los 4 evangelios, lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos, lo que la Biblia dice en todo lo que guarda relación con la doctrina apostólica. Y decimos esto no porque creamos de ninguna manera que no se deba conocer lo relativo a las antiguas dispensaciones, pero es bueno que entendamos que Jesucristo es gracia, misericordia, paz, amor, perdón, guianza del Espíritu, manifestación de los dones del Señor, de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, el fruto del Espíritu y todo lo que significa bendición de Dios en sentido general. Y para evitarnos lo que pueden ser las complicaciones a que nos ha llevado el diabólico sistema teológico que se ha encargado no solamente de anclarnos en las dispensaciones ya pasadas, sino que se ha encargado de forma diabólica de interpretar cada accionar de los patriarcas, de los reyes, de los dirigentes religiosos y de todo lo que tiene que ver con el ritualismo de la ley mosaica y esas cosas. Que de hecho nosotros sabemos que eso es palabra de Dios y nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero esas cosas tuvieron su cumplimiento en Cristo y a partir del nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso queda, como dijo el hermano apóstol Pablo, abolido, quitado. Sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica contra los que por ignorancia o porque tienen un negocio rentable con enseñar ese tipo de doctrina, simplemente le decimos a usted, hermano amado, hermana amada, usted que a lo mejor no tiene mucho tiempo, usted que no tiene la oportunidad, no ha tenido la oportunidad, y gloria a Dios, porque no haya tenido la oportunidad de entrar dentro de las profundidades del reino de las tinieblas que se encuentran en medio del sistema teológico por su atrevimiento de interpretar la palabra, venderla e imponerla a través del concilio. Agradezca a Dios que no haya llegado hasta ahí, pero aparte de eso, dedique el poco tiempo que tiene sencillamente a la lectura práctica sencilla, en lo literal, como dice a la letra, de los 4 evangelios y del libro de los Hechos.
A lo mejor usted pueda luego avanzar un poco más, pero inicie por el primer escalón. Si usted no conoce Evangelio y no conoce los hechos, lo que conoce, aquello que usted conoce, se lo han impuesto para manipularlo, para convertirlo en un número y para hacerlo rentable. No nos sorprende, por lo tanto, que algunas gentes se levanten con una violencia injustificada contra lo que decimos, contra lo que negamos, contra lo que afirmamos de acuerdo a los evangelios y a los hechos y a las cartas apostólicas. Por eso, Iglesia del Señor, estamos a tiempo. Hermano amado, invierta bien su tiempo en la lectura de la palabra. Hermana amada, hermano amado, hágalo y hágalo ya, porque el sistema teológico y conciliar no sabemos hasta dónde va a llegar, porque según entendemos, su maldad no tiene límite. Iglesia del Señor, ustedes conocerán ya el famoso capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde habla mucho con relación a la fe y al cual los teólogos han calificado del libro de los héroes de la fe. No hay tal heroísmo, ni tampoco la fe es lo que dice la teología, en razón de que ninguno de nosotros ha hecho ni va a hacer nada que no haya sido ayudado por el Señor. Como dijo Jesús a sus discípulos, ustedes permanezcan en mí y déjenme permanecer en ustedes, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y si fe es lo que dicen los teólogos, la gente del capítulo 11 de Hebreos no tenían fe. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia dice específicamente 3 veces que murieron sin alcanzar lo prometido. Pero ¿cuál es la diferencia? En que la teología quiere hacernos creer que si nosotros supuestamente creemos algo, lo vamos a recibir de toda manera, lo cual es una falsedad bien calculada, porque de esa manera los mercaderes de la fe nos venden sus promesas, sus sueños, sus panaceas y todos sus cuentos, y si no se cumple de una manera, la teología se encarga de hacerle ver a usted que se cumplió de otra manera. Y la promesa que no sirve para los verdes, sirve para los amarillos, para los azules o para los marrones, porque la teología tiene para todo, porque a la teología no le interesa ni al concilio que usted crea lo que ellos le están diciendo. Diciendo no, lo que le están vendiendo y lo que le están imponiendo a través del concilio, y que mantienen permanentemente como una carga onerosa sobre usted a través del manual, a través de su regla de fe, a través del método y a través del expositor o de cualquiera de sus diabluras
que salen de las entrañas del reino de las tinieblas para llevarla a la mente pecaminosa, diabólica de algunos hombres y mujeres que se han dedicado enteramente a través de los siglos a contradecir lo que Dios ha dicho. Iglesia amada, el capítulo 12 de Hebreos inicia con una advertencia sencilla, amorosa, pero muy práctica. Dice Hebreos 12 al iniciar: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Qué maravillosas palabras. Eso tenemos que agradecerlo mucho. Porque Jesucristo tuvo un lenguaje que todo el mundo, que era asequible para todo el mundo, comprensible para todo el mundo. Y los escritores de la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablaron de una manera tan franca que no hay razón para confundirnos, porque no se presta a confusión de ninguna manera. Mire, el hombre que escribió el capítulo 11 de Hebreos nos da una relación sencilla y práctica de muchas gentes que le creyeron a Dios a pesar de todo, porque eso es tener fe. Fe no es recibir cosas, ni hacer cosas, ni hacer milagros, ni recibir milagros, no. Eso es bueno y es el producto de la fe, pero fe esencialmente es creerle a Dios a pesar de todo, creerle en la abundancia, creerle en la escasez, creerle en la riqueza, en la enfermedad, creerle en cualquier circunstancia. Eso es tener fe. Y ahora, en este capítulo 12, él hace un tipo de recordación o de reconocimiento y llama a esas gentes del capítulo 11, los llama testigos de la gracia del Señor, teniendo nosotros alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Y oiga lo que dice: vamos a despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia y vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos puesta delante de nosotros. Ese pecado que nos asedia, esa propensión de nuestra antigua naturaleza a todo lo que es malo, esa presión constante del deseo nuestro de practicar las obras de la carne. Y cuando hablamos esto, no nos referimos a esas situaciones en que somos tentados y a veces caemos en la tentación. No, estamos hablando de la reincidencia
en el pecado y en la maldad, en la práctica, como si fuera la práctica de las obras de la carne, como si fueran cosas graciosas. Y es increíble. Pero muchas gentes que descubrieron la incomodidad que produce en nosotros el asedio del pecado. Asediar a otro es molestarlo, es amenazarlo, es hacer que se sienta inseguro, que no se sienta cómodo. Eso es un asedio. Y los teólogos descubrieron muy a tiempo eso y han encontrado diferentes fórmulas para quedar bien aparentemente en la presencia de Dios, hasta llegar al extremo, porque sería mucho lo que habría que decir, pero hasta llegar al extremo de que hayan fórmulas religiosas que no sean tan exigentes como dicen algunos, que son las palabras de la Biblia. Y los intérpretes de las Escrituras se han encargado de endulzar las cosas, de echarle algún edulcorante, echarle un colorcito, echarle un saborcito, buscarle la manera de condicionar eso para que sea más potable. Pero el negocio es que no es que le interesa que sea potable, es que le interesa que sea rentable, que le guste a la gente, para que se sienta bien, no para que lo compre, porque la teología es un comercio que mueve un capital increíble universalmente. Entonces, Iglesia del Señor, por eso hemos ido arreglando tanto las cosas que ya tenemos fórmulas, y dentro de esa fórmula lugares a donde las cosas no son tan al extremo, sino que se le busca la manera. Nos enseñaron un viejo refrán, los mayores que nosotros, que tanto arregló una yegua a su potrico, a su potrillo, que le sacó los ojos. Y el sistema teológico y conciliar ha arreglado tanto las cosas que le ha sacado los ojos a la iglesia. Le impide ver, no solamente porque empezó administrándole cierta fórmula para irlo encegueciendo poco a poco, para irle haciendo perder la visión de la realidad de Dios expresada en los santos evangelios, poco a poco, pero a través del tiempo ya parece que sencillamente no le interesa disimular nada, ni hacer nada diplomáticamente, ni hacer nada a base de ciertos acuerdos, no, sino a la franca, como dijera, hiciéramos nuestro un viejo refrán por la actitud de un conocido político nuestro, aquella famosa frase de entra en todo. Iglesia del Señor, ahí estamos frente a la realidad. El escritor del libro a los Hebreos dijo, tenemos que luchar contra el pecado que nos asedia. Si a usted, hermano amado, todavía le asedia el pecado, siéntase bienaventurado
Y si de alguna manera se ha salido de la raya alguna vez, o yo lo haya hecho, vayamos con toda confianza al trono de la gracia y recibamos el oportuno socorro del Señor, pero sigamos insistiendo en la presencia de Dios, en ese deseo que nosotros tenemos de no perder nunca el alto grado de dignificación que Dios nos ha dado en su perdón, el alto grado de dignificación que nos ha dado en sus dones y la alta distinción de ponernos en su santo ministerio. El escritor del libro de Hebreos, y en este caso el capítulo 12, nos está diciendo que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia. Hay que despojarse de esas cosas. Iglesia amada, como hemos dicho, ya no hay para dónde mirar. Pero qué bueno que tantos años atrás este hombre que escribió eso, algunos dicen que fue el hermano apóstol Pablo, otros dicen que no. De muchos años nosotros hemos creído que fue el hermano apóstol Pablo, pero el hermano apóstol Pablo, descrito en nuestra forma de pueblo de hablar, era un viejito enfermo. Se supone que pasaba ya llegando a los 90 o tanto así, abandonado, pobre y perseguido por el sistema religioso de su pueblo. No sabemos si al fin el imperio complació a los judíos y los mataron, no se sabe. Hemos hecho nuestra esa palabra de la falta de nutriente con que se mantiene lo que se llama iglesia en la actualidad, y hemos hecho nuestra esa palabra a base de burundanga. La Biblia dice que es bueno afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que han vivido en ese medio. Iglesia del Señor, ahí está el ejemplo de la gente que son fieles. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que Jesús dijo: donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Qué bueno, porque se está poniendo poquito el número de gente que tiene la comunión del Señor. Es que se está poniendo difícil encontrar el hombre o la mujer que honre a Dios y que tenga un accionar correcto de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, que no le hayan lavado el cerebro con el método, con el manual, con la regla de fe, con el expositor o con cualquiera de las diabluras del sistema teológico. Que conozca la Biblia y que tenga la prudencia, el amor, el respeto para poder predicar un evangelio que produzca libertad, un evangelio al cual no se le añada, un evangelio al cual no se le quite,
un evangelio que no se distorsione a base de la malicia humana. Bien, si para predicar ese evangelio le queremos poner música o ritmo o melodía, no hay nada de malo. Ojalá pudiésemos embellecer al máximo lo que hacemos para la gloria de Dios. Eso está bien, siempre que no se contradiga la palabra de Dios. Porque si yo digo sí donde la palabra de Dios dice no, estoy haciendo la obra del diablo. Porque si yo digo no donde la Biblia dice sí, estoy haciendo la obra del diablo. Y no importa quién lo diga ni cómo lo diga, la mentira siempre será mentira. Y la verdad siempre será verdad. Hay un lamento que a través de los siglos hemos tenido en la Biblia. Hay del que le dice blanco a lo negro, o negro a lo blanco, bueno a lo malo, o malo a lo bueno. Por esa razón, iglesia amada, una vez más, leamos este versículo y que nos quede como experiencia. Que usted lo lea en la Biblia, que usted lo vea. Que no se trata de la pieza de oratoria de algún predicador cual sea. No. Capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y hagamos eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Usted que no se ha convertido, queremos pedirle disculpas por la realidad de tantos escándalos propiciados por gente que debían dar buen testimonio, al extremo que usted haya tenido que decir, ¿y a quién le creo? Bueno, es que Jesucristo no es denominación, es que Jesucristo no es sectarismo, es que Jesucristo no es fórmula humana, fórmula religiosa. Jesucristo es su Salvador y el mío. Mi querido amigo, mire a Jesucristo. Y si usted no lo ha podido ver en mí o en cualquier llamado cristiano, véalo en la Biblia. Ahí están los 4 evangelios. Léalo y vea cómo actuó Jesucristo, cómo habló, y vea lo que él ordenó, y vea lo que él dijo que no se hiciera, y vea lo que él dijo que se hiciera. No se deje influenciar, ni escandalizar, ni mucho menos intimidar por alguien que le ha dicho una palabra y ha hecho cosas delante de usted que son vergonzantes. Esa es la verdad. Nadie puede negar eso. La Biblia dice
en Hebreos, en el capítulo 13, me parece que el verso 8, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y lo que es verdad a pesar de todo, y Dios lo aprueba, y Dios lo respalda, porque Dios es la esencia de la verdad. Iglesia amada, ya concluimos, pero quisiera que usted tome en consideración unas palabras sencillas y prácticas del hermano apóstol Pablo a un creyente joven que estaba capacitando, perfeccionando para el ministerio de la palabra. Nos referimos a ese muchacho muy conocido llamado Timoteo. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, ya en el verso 20. Le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vamos a repetirlo. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En otra palabra, no perdiendo el tiempo en cosas que no tienen ningún valor. Recuérdate, hermano, hermana amada, que en la Biblia hay una escala de valores definida, que no la pone usted, que no la pongo yo, sino que la puso Dios a través de su santa palabra, y esa es la escala de valores. Lo que no encuadra bien ahí está fuera de lugar. Lo que no es coherente con esa realidad es una contradicción a la palabra de Dios, y eso es condenatorio. Pero oiga bien, evitar de toda manera las vanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. A nombre de la modernidad, el sistema religioso nos ha llevado a un callejón sin salida. Nosotros o nos separamos del sistema religioso imperante en el mundo, llámese como se llame, o no vamos a poder tener comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, estamos perdidos. La escala de valores a que debemos corresponder es a la que la palabra de Dios reconoce como autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Oiga lo que dice Pablo, que esa gente dedicada a los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y ya eso es delicado. Por eso hemos dicho que esa fórmula de un discurso cualquiera, de una predicación que no enseña, que se convierte en un discurso cualquiera y muchas veces en una perorata de muy mal gusto, eso no conduce a nada en lo que respecta
a desarrollar nuestro conocimiento de alguna manera, pero eso produce condenación. Hermanos amados, dice Pablo, o el que escribió a Hebreo, que alguna gente profesando eso, estamos hablando, profesando esa forma de vivir haciendo historias e entreteniéndose y entreteniendo a los otros. Y esos argumentos que no llegan a ninguna parte, que son simplemente el producto de la falsamente llamada ciencia. Estamos hablando de esa forma tan encumbrada en que muchas gentes hacen oratoria, pero ni entienden lo que están diciendo ellos y mucho menos lo entienden la gente con quien ellos están hablando. Pablo dice aquí, la cual, profesando algunos, mire lo que le pasó, se desviaron de la fe. Oiga, hermano amado, el que se desvía de la fe está perdido. Porque no me diga usted a mí que usted puede creerle a nadie que le diga que viviendo sin ninguna reglamentación en la presencia de Dios, sin cumplir con ninguno de los parámetros de lo que la palabra de Dios enseña, aunque usted persevere en un lugar donde sea real el poder de la convocatoria, la fuerza del poder económico y la fuerza de la vanidad de las palabras de algunos hombres y mujeres que prácticamente alcanzan el cielo con ambas manos y barren el mundo con sus lenguas afiladas y pecaminosas. Aunque usted persevere en un lugar donde la gente se siente en trono de oro, el que contradice la palabra de Dios se apartó de la fe. Y si se apartó de la fe, está perdido. Que Dios nos ayude a tomar esto muy en serio. Sí, que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite. No, es viernes. El lunes, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo con Biblia Pura. Hasta entonces, Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros.